Te bendiga, que en mi área. Bendecida noche para ti. Varón, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, varón Martínez. Bendecida noche para usted. Ya pronto estaremos conversando. De mi alma, la condenación. Juanita Velázquez, Dios te bendiga. Que en mi área, Dios te bendiga. Bendiciones, hermano. Qué recuerdos gratos tengo. Tremendos recuerdos, Kelmi. Eso no se olvidan. Con los brazos de Dios para siempre. Esa cruz en su triunfo mi gloria verás. Y algún día, en vez de una cruz, santo sea el Señor. Bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es nuestro Dios. Alabado sea tu nombre. Hay poder en la sangre preciosa de nuestro Cordero, el Cordero de Dios. Muy bendecida noche a cada uno de los que se están conectando, aquellos que luego se vayan a conectar y aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio de YouTube, en el canal de Tiempo de Adoración Ángel Machicote me pueden encontrar. Y también las reproducciones que hace Facebook a través del mundo entero. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es grato para mí nuevamente traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ya el clima ha cambiado, salió sol, hoy por lo menos derrite esa nieve. Pero todos son propósitos de Dios. Dios trajo la nieve, pero a la misma vez trae el sol para que se derrita. Ese es el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y la cita bíblica
se encuentra en Hebreos 11, capítulos 5 y 6, para el comienzo. Pero el tema de esta noche es la confianza en Dios. Si nosotros confiamos en ese Dios que nosotros servimos y a ese Dios que nosotros tenemos, podemos estar seguros y confiados, porque así nos lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, seremos airosos. Seremos airosos porque vamos a ser salvados por medio de la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Pues la cita bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y la bendita palabra, ya que esta palabra está bendecida, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa es una parte bien importante cuando nosotros agradamos a nuestro Dios, pues creamos una confianza entre padre e hijo. Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonado de los que le buscan. Dios añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Cristo amado, por este momento, Padre Celestial, que tú nos brindas para traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, como siempre digo, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Pon palabras tú en mi boca. Pon carbón encendido en mis labios. Padre, que esta palabra fluya a través de tu promesa y de tu palabra. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar, los que se estén conectando. Y todo esto lo dejamos en las manos de Jesucristo. Amén. Aquí nos está hablando desde el principio acerca de Enoc. Pero confiar en Dios es estar seguro totalmente de que uno va a recibir lo que espera. Ok. Nosotros sabemos que somos por la fe, que nosotros esperamos al Mesías que pronto vendrá para buscarnos a cada uno de los que han militado y han permanecido durante estos años en la palabra. Y hablando de estos años, esto significa que nosotros hemos tenido una larga espera para poder ver la gloria de Dios, para ser transformados por esa transformación que es de nuestro Señor Jesucristo. Pero Enoc, él experimentó el transpuesto para no ver muerte. Ahora, si nosotros confiamos en Dios, nosotros no vamos a morir. ¿Me explico? No vamos a morir. No vamos a morir. Ay, santo mi Dios. Un momentito. No vamos a morir porque vamos a tener una vida en Cristo Jesús. Pero el confiar en Dios es estar seguro totalmente de esa promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa que nos hizo a través de todos los años. Porque Dios es bueno, Dios es poderoso y para siempre ha sido su misericordia. Una misericordia que nos abarca
a cada uno de nosotros. Pero si le seguimos, si le buscamos en espíritu y en verdad. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero esta convencidos, tenemos que estar convencidos de que algo existe aun cuando no se pueda ver. No lo podemos ver porque nosotros estamos por fe. Y cuando nosotros estamos por fe, estamos esperando con una certeza y un deseo incontrolable dentro de nosotros de que Cristo Jesús pronto viene por su iglesia, de que Cristo Jesús viene pronto por su pueblo. Pero esto no lo vemos, pero creemos que existe, porque para eso la palabra nos educa de que hay un Dios allá arriba en el cielo. Y es el mismo que nos va a esperar en un momento dado en las nubes para llevarnos delante de la gloria de su Padre y el Padre de nosotros. Pero Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Mi familia confió en Cristo Jesús. Él confió hasta el día que Él se fue a descansar. Mi madre descansó, mi abuela descansó, mi abuelo están descansando, porque ellos fueron fieles hasta el final a lo que es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Él siempre está pendiente a que nosotros no fallemos a su mandato, a que nosotros sigamos militantes a lo que es a la palabra del Señor. Y nosotros creemos en eso, que Dios creó el universo con una sola orden suya. Es el poder que tiene nuestro Dios. Y si Dios tiene ese poder, tiene poder también para hacer que nosotros tengamos ese privilegio de tener una vida en Cristo Jesús, cada uno de nosotros. Pero tenemos que crear confianza en Él. Tenemos que estar confiados en que viene un momento que nosotros vamos a salir de esta tierra. ¿El por qué? Porque ya visto en el libro de Apocalipsis, ya pronto Cristo viene por su pueblo. La iglesia se va con el Señor. Ya se han visto muchas señales, se han visto muchas cosas. Pero el punto principal de este tema es que hay muchas personas que han perdido la confianza en Dios. Quizás porque Dios se ha tardado en venir. Quizás porque eran personas que en realidad no estaban convertidas a Cristo Jesús. Porque está la persona que está convencida. Sí, se ha convencido de que hay un Dios, pero no se ha convertido al Señor. Son dos cosas bien diferentes. Pero cuando nosotros nos convertimos a Dios, es porque tenemos esa certeza y por fe sabemos que nosotros algún día vamos a morar a unas patrias celestiales. Pero eso nosotros lo hacemos con fe, porque la fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos exactamente, pero lo sentimos, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo en él puede sentir esa esencia de lo que es la parte espiritual en cada uno de nosotros. Dios lo que desea y quiere es que nosotros tengamos confianza en Él. En muchas ocasiones nosotros tenemos confianza con un amigo. Le contamos nuestros problemas, nuestros secretos personales. Aunque Dios ya sabe cada una de las mentes de cada uno de nosotros. Pero si nosotros en oración vamos a donde nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar con Él con esa confianza de padre a hijo.
Ya Él sabe todo lo que nosotros sentimos, pero Él quiere que nosotros lo expresemos por medio de nuestras propias bocas, que confesemos nuestros pecados, que confesemos nuestras culpas en muchas ocasiones que nosotros hemos fallado y quedamos ahí. Y se cree la persona que Dios no lo está viendo, pero Dios nos ve. Pero Dios lo que quiere y exige es que tengamos confianza en Él. Ya sea la situación que sea, ya sea el problema que sea, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible si podemos creer. Y esa certeza, con esa creencia, es la que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros hoy en día. Hay muchas personas que se están desligando de lo que es el ministerio y la palabra de Dios. Antes se veía muchas personas en las redes sociales llevando mensajes. Ya somos muy pocos los que estamos y seguimos ahí adelante y firmes llevando estos mensajes para cada uno de ustedes. Porque estos mensajes hay que seguirlos llevando, hay que seguir pregonando en la venida de Cristo Jesús, porque Cristo viene ya pronto. Ya pronto Cristo viene por su iglesia. Pero tenemos que tener y crear confianza con nuestro Padre Celestial. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden de Él. Si Dios creó el universo con tan solamente decir, árbol, plántate, el mar será mar, el río será río, los árboles son árboles, con solamente una palabra de Él, Él creó el universo. Fíjense qué cosa. La grandeza de nuestro Dios sobrepasa a muchas cosas más de lo que el ser humano se imagina. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, hay muchos misterios que nosotros no conocemos aún. Eso nos lo dice la palabra. Hay cosas grandes y ocultas que todavía el hombre aún no sabe. Y para nosotros poder saber esas cosas tenemos que estar en confianza con Dios. Confiar en ese Padre Celestial. Confiar en Él. Como que somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Porque si nosotros confiábamos en nuestros padres aquí en la tierra, así de igual forma o más, tenemos que confiar en Dios. Porque Él fue el que nos creó. Él fue el que creó la humanidad. Él creó el universo completo. Y nosotros tenemos que estar en confianza con Dios. Eso tiene que ser una confianza mutua. Padre, pedirle con deseos, pedirle con sinceridad. Porque Dios nos perdona nuestros pecados. Para eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, para perdonar el pecado de cada uno de nosotros. Porque lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no pudieron verse, pero que existen. Y ahí es que está el punto principal. Dios creó todo el universo y toda la humanidad. Ahora, ¿quién lo vio? Nadie lo vio. Ahora, pues nosotros tenemos que por fe aceptar y creer que todo lo que creó Dios lo hizo Él. En esta humanidad nadie hizo nada. Dios creó los árboles, los mares, los ríos, animales. Él creó el universo completo. Pues en Él es que tenemos que tener confianza. Porque muchas veces no confiamos ni en el propio Padre Celestial. En el verso 4, fíjense cómo dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero fíjense en qué cosa. Abel confió en Dios, en que él, la ofrenda que le iba a llevar, era aceptable para Dios. Porque a Dios hay que darle lo mejor de cada uno de nosotros. Pues de lo mejor que tenía Abel, le llevó él en ofrenda al Señor. Un cabro gordo, un becerro gordo, bien dedicado. Y lo ofreció en un sacrificio mayor que Caín. Caín era un cosechador de frutas. Y todas las frutas más malas, con eso él quería ofrendarle a Dios. A Dios hay que darle lo mejor de cada uno de nosotros. Estamos en la historia de Caín y Abel. Pero ahora mismo en la vida real es la confianza que nosotros podemos tener para con nuestro Dios. El creador de cada uno de nosotros, el creador del universo. Pero hay muchas personas que hoy en día se están desligando un poco en la confianza con Dios. Quizás es que ya están cansados, quizás es que ya se le han acabado las energías. Tenemos que ser como el águila, recuperar la fuerza, ir hacia las alturas. En las alturas se encuentra nuestro Dios, y de las alturas es que nosotros viene la fuerza y la fortaleza de cada uno de nosotros. Pero eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó su ofrenda. Y Dios aceptó su ofrenda. ¿Qué tenemos nosotros para ofrendar para Dios? La obediencia. Las cosas que nosotros hacemos para que agraden a nuestro Dios. Porque cuando nosotros agradamos a Dios, esa es una ofrenda viva, en propia carne y con todo ese amor que nos da nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Pues tenemos que dar lo mejor de nosotros para este evangelio, para nuestro Dios. Hacer obras, hacer cosas que la iglesia hoy en día está aguantada de hacer, en muchas ocasiones por cuestiones de pandemia, en muchas ocasiones porque en realidad muchos se han cansado, en realidad hay muchos que se han dejado que caer. Pero si nosotros hacemos como el águila, nos vamos para las alturas y recuperamos esas fuerzas, podemos darle la mejor ofrenda que le podamos dar a nuestro Dios. Y esa ofrenda es nosotros en propio sacrificio. Antes se sacrificaban los animales, antes se hacían muchas otras cosas, pero nosotros tenemos que dar de todo lo mejor para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo mejor que podemos darle a nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Ser obediente, acatar sus mandamientos, ser fieles a Dios y todas esas cosas que nos dicta nuestro Padre Celestial, que nosotros hagamos con un sacrificio en nosotros mismos. Antes se sacrificaban animales, eso no curaba el pecado del mundo. Antes se sacrificaban para dioses, pero no hacía efecto, porque eran para dioses paganos. Y a los dioses paganos no los oye nadie, porque ellos ni tan siquiera escuchan, no ven, ni hacen nada. Pero a nuestro Señor Jesucristo, con nuestro poder, nuestras fuerzas, nosotros damos sacrificio al Señor. Traer almas para Cristo, ministrar en los hospitales,
dar visita a aquellos, los deambulantes, los adictos que se encuentran en las calles, que hoy en día no hay personas que la visiten, no hay personas que le den la mano, dicen porque que están malolientes, pero usted no tiene que ver que esté maloliente, a menos que no sea débil del estómago. Pero el punto de todo esto es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Pues ahí vino el dilema entre Abel y Caín. Abel ofreció lo mejor de él para el Señor, pero Caín dio lo peor de sus ofrendas, frutos podridos, que eso era lo que él cultivaba. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo a Dios. Abel está muerto, definitivamente, muchos años ya. Pero nosotros aprendemos que lo mejor de cada uno de nosotros se lo tenemos que dar a Dios. Cultos racionales. Hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Pero sobre todo, ser obedientes. No pecar. Y como estamos en carne de pecado, si hemos fallado en un momento dado, perdón tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a nuestro Señor Jesucristo y pedimos perdón y Él nos va a perdonar. Él nos perdonará. Porque para eso fue que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por mí, por ustedes y por cada una de la humanidad. Pero si entendemos ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, ¿cuál es el deber de cada uno de nosotros? Entender, porque acuérdense, esto viene por la fe. La fe de Enoc, la fe de Abel, y de ahí para adelante los personajes que voy a mencionar en un momento ya. Pero tenemos que darle lo mejor de cada uno de nosotros a nuestro Dios. Ay, santo. Pero tenemos que tener confianza que Él tuvo a Dios. En el verso 5 dice: por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque la traspuso Dios. Enoc confió en Dios. Enoc confió en Dios. Y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros somos fieles a Dios, ahora mismo nosotros estamos y llegamos hasta el final militantes a nuestro Dios. Quien nos va a llevar es nuestro Dios. Para que no moramos aquí en la tierra por medio del pecado. Muchas ocasiones las personas dicen: Dios se llevó a fulano. Y fulano, él iba a la iglesia. Él no hacía nada, él era una persona sana. Porque Dios sabe y conoce los corazones de cada uno de nosotros. Quizás esa persona iba a llegar a pecar nuevamente y se iba a apartar de Dios. Dios decide con cada uno de nosotros cuál es la mejor cosa que Él pueda hacer para con nosotros. Porque ese sí es el Padre de cada uno de nosotros. Porque Él nos creó. Nosotros somos descendientes de Adán y de Eva. La mujer de Eva y nosotros de Adán. Él nos conoce claramente a cada uno de nosotros. Y Él lo que quiere es que seamos obedientes a su palabra. Pero Enoc confió en Dios. Y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo.
Sucedió también con Abraham. Sucedió también con Moisés. Porque Moisés fue quien tuvo la encomienda de dirigir al pueblo de Egipto por el desierto. Y como Moisés se enfrentó al faraón, Dios pensó que a Moisés lo iban a tildar y a idolatrar como si él hubiera sido un dios. Pero Moisés simplemente estaba dejándose llevar por medio del Padre, por medio de nuestro Dios. Pero si Moisés hubieran encontrado su cuerpo, hasta una estatua quizá lo hubieran hecho. Porque el pueblo de Israel ya estaba entrando en la idolatría que salió desde que salió de Egipto. Adorando a dioses paganos, a dioses de acera, a dioses de madera, a dioses de yeso. Dioses que si uno le habla no te escuchan. Pero el Dios que nosotros tenemos, ni nosotros le hablamos, Él nos escucha, pero no nada más nos escucha, Él nos responde, Él nos contesta, porque del cielo baja bendición cuando nosotros clamamos a ese Cristo que está allá arriba en el cielo. Pero Dios sabe todas las cosas, Él prefiere llevarnos antes que nos perdamos. Por eso a veces mucha gente dice, pero ese muchacho era tan joven y Dios se lo llevó. Pero usted sabía el pasado de ese joven. Quizá el pasado de él era un pasado bien malo, bien oscuro. Pues antes de que se perdiera, Dios se lo llevó. Así pasó con Enoc. Santo. Porque la Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Cuando nosotros caemos en la gracia de Dios, Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero Dios está viendo que hoy en día hay personas que antes eran militantes y fortalecidos en llevar la palabra de Cristo Jesús. Y Él está guardando personas para estos tiempos, para que lleven la palabra de Dios, para que proclamen el evangelio de Cristo Jesús. Ese evangelio que duró por 4 años y medio en la tierra, pero ahora mismo existe allá arriba en el cielo. Que aún, y nosotros le pedimos, Él nos va a escuchar, Él nos va a responder y Él va a estar con cada uno de nosotros. Porque esa es promesa de Dios. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios no le gusta que no confiemos en Él. Si nosotros perdemos la confianza con Dios, a Él no le gusta. Entonces, si después vienen los problemas, vienen las situaciones, Dios mío, pero tú no me estás escuchando. Yo te estoy diciendo esto y esto. Pero en muchas ocasiones no hemos sido sincerados con Él. Dios conoce toda nuestra vida, Dios conoce todo nuestro proceder. Pero no podemos más nunca perder la confianza en Cristo ni en el Dios Padre. Porque para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Ese es el primer paso para hacernos amigos de Dios. Cuando venimos nuevos al Evangelio, aquellos que no nacieron en un hogar cristiano, que por lo menos tenían ya la educación cristiana, ya habían escuchado muchas cosas de lo que es la palabra de Dios. Pero aquellos que son nuevos, que no han conocido ni conocieron al Señor, ese es el primer paso que hay que tener para creer en Dios. Y es creer que si Él existe,
No sé si hay personas que salen, están en la calle y hay algo que le dice, no, quédate en tu casa. Y en un autobús o un avión, Señor, cuide a toda la humanidad. Hubo un accidente. Y Dios era que lo estaba cuidando. Pues entonces, ¿existirá Dios o no existe? Porque no nos olvidemos, el Espíritu Santo es el que controla emociones del ser humano. Y hay muchas ocasiones que planeamos las cosas, pero no contamos con Dios. Por eso después las cosas nos salen mal y estamos diciendo, Dios mío, me salió esto mal. ¿Por qué? Porque no contamos con aquel que tenemos que contar para dirigir nuestras vidas. Porque Dios es un Dios que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Aunque no lo creamos, pero es una realidad. Dios está pendiente a cada paso que nosotros damos. Y cuando estamos en situaciones o problemas que pensamos que no vamos a poder salir de eso, envía a uno de sus ángeles para que nos cuiden. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues tenemos que tenerle temor a Dios, no miedo. A Dios no hay que tenerle miedo, sino temor. Si nosotros fallamos, si nosotros hemos cometido un error, seguimos siendo humanos y estando en una carne de pecado. Dios lo que quiere es que vengamos a Él. Cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en necesidades, nosotros clamamos a Dios. Y si piden oración por un intercesor, una persona, mira, ora por mí porque tengo esta situación. Se dice la palabra que entre dos hay más poder, porque Jesucristo enviaba a los apóstoles de dos en dos para que fueran a ministrar mientras Él iba para otros lugares. Y les decía, pueden reprender demonios en mi nombre, que se hará la obra. Qué confianza más grande tenían los apóstoles de que cuando ellos iban a ministrar y oraban a reprender demonios, sanaciones y todas esas cosas, no eran ellos los que lo hacían, era el poder de Dios. Así es la confianza que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo, que ahora tiene todo el poder de su Padre. Se ganó ese lugar porque Él fue enviado para salvación de cada uno de nosotros. A aquellos tiempos la sangre de animal no curaba nada, no limpiaba ningún pecado. Es como el que ayuna hoy en día y no sabe ayunar, lo que está es pasando hambre. Pues la sangre animal que para aquellos tiempos no quitaba el pecado de nadie. Fue una señal para el pueblo de Egipto cuando Dios mandó a matar a los primogénitos, que tenían que pintar en el arco de las casas con sangre. Pero era para que el ángel cuando pasara viera que esa casa estaba cobijada y era de un israelita. Y por ahí el ángel pasaba. Pero a todos los primogénitos de Egipto, a todos los mató. Es que con Dios no se juega. Hay veces que hay muchas personas que no tienen la confianza total con Dios. Pero a Dios hay que confiar en Él en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en todas circunstancias que tengamos cada uno de nosotros. Miren cómo nos dice en el versículo 8. Nos habla aquí de Abraham. Por la fe
dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué confianza tuvo Abraham en que lo mandan a un lugar y él sin saber dónde es ese lugar, sin conocer a nadie en ese lugar? Es igual que cuando el Señor nos dice a nosotros, tiene que ir a cierto lugar. Tenemos que ir, tenemos que obedecer lo que la voz de Dios nos trata de decir a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso pasó con Pablo. Jesús le dijo y usó a Pablo después que se convirtió, a pesar de que le dio el aguijón, con escamas en los ojos, él no vio hasta que no fue a donde Ezequiel. Pero Jesús ya tenía un plan con él. El plan con él era que donde nadie podía llegar, él podía llegar. Porque era un estudioso, porque era un hombre inteligente, porque era un maestro, era un escritor. Y él podía ir a donde los reyes y parársele cara a cara, porque él era un perseguidor de los cristianos. Era como David. Dios reconoció a David por el corazón que tenía, un corazón parecido al de Dios. Mas sin embargo, así le dijo a Abraham. Lo envió para que reconociera las tierras prometidas que le habían prometido. Pero Abraham confió en Dios y por eso obedeció a Dios cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría aún cuando no sabía dónde quedaba Asia ni a dónde iba. Lo mandaron a Asia. Quizás a alguien, sea un evangelista, sea una misionera, tienes que ir para Haití. Ay, si en Haití está la cosa fea, allá hay guerras, allá hay matanzas. Cuando Dios te dice y te lleva a algún lugar, es porque Él va contigo. Él te protege. Van ángeles cuidándote. Y hay veces que le dicen a una persona, hermano, tiene que ir a Venezuela, a Nicaragua. Pasó con el hermano Héctor de la Cruz. Héctor de la Cruz le dieron una invitación que era por medio del Espíritu a Venezuela, pero a un lugar que lo que habían eran brujos. Y él, en su pensamiento como humano, a rayo, ¿qué problema me he metido? Se fue en ayuno. Y el Señor le decía, no temas, yo estaré contigo. Y él llegó a ir. 23 brujos se convirtieron. Pero no brujitos, brujos que caminaban hasta en el aire. Eso mismo testimonio dio el varón. Es que cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecer y tener confianza en lo que nos dicta por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos mueve al mandamiento. ¿Por qué el mandamiento? Porque es el que controla el alma. Y como el alma es descontrolada, pues tiene que tener un controlador, un consolador. Y ese se llama el Espíritu Santo. Pero vivió, fíjense, Abraham vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes también Dios le había prometido ese país.
Y él vivió en tienda de campaña. Él no iba para palacio como estaba Faraón. Él iba para un lugar que él ni sabía. Pero que cuando Dios manda, cuando Dios envía, tenemos que obedecer. Porque vendrá una bendición grande para donde Dios nos envía. Porque Dios sabe a dónde nos envía. Así mismo pasó con Pablo. Tenías que ir a Francia, tenías que ir a Roma. Miren, caballeros, damas y caballeros, enviar a una persona a Roma para aquellos tiempos era como meterte en el pozo de los leones o en el horno de fuego. Porque de Roma era que estaban los fariseos y los jebuseos. Y eran las mismas personas que sentenciaron a Cristo. Mas sin embargo Pablo se enfrentó a Caifás y lo enfrentó cara a cara. Pero él iba guiado por Dios. Y por eso cuando Dios nos dice una promesa hay que aceptarla, porque viene de parte de Dios. Dios no es un Dios que mienta. Dios es un Dios que cumple su promesa. Y si Él nos dicta en la palabra de que Él nos va a proteger y nos va a defender, Él lo va a hacer. Pero Abraham confiaba en que algún día vería esa ciudad. Él no se desmeneció. Él no se sintió de ninguna otra forma. Porque Dios había planeado y construido sobre su base firmes. Dios los tenía firmemente para dónde ellos iban a ir y la misión que Dios había enviado para llegar ellos a tener las tierras prometidas. Abraham, Isaac y Jacob. Pero Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa, Sara, no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo, porque confió en Dios, porque obedeció al Señor. Hoy en día hay mujeres que están fértiles y se han sometido a la palabra, no a un tratamiento, a la palabra, y han tenido hijos, porque Dios es el dador de la vida. Y para Dios no hay nada imposible. Pero hay muchos que no oran con fe. Y todo esto que ha sucedido era por la fe. Abel por fe agradó a Dios. Abraham por fe agradó a Dios. Pablo por fe agradó a Dios. Y todas estas personas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos agradaron a Dios porque tuvieron fe en Él, confiaron en el Señor. Ese es el tema del día de hoy, la confianza en Dios. Pues tenemos que confiar en sus promesas, tenemos que confiar en Él en todo momento. Él es el dador de la confianza. La palabra dice: venid a mí todos los que estéis cargados, que yo los haré descansar. Cargados y cansados, cargados con los problemas, cansados de la vida que han llevado. Y Dios es el que los va a descansar y los va a descargar. Pero si tenemos fe, si lo hacemos por medio de la fe, ahí Él estará para con cada uno de nosotros.
Pero eso fue porque Abraham, confió en que Dios cumpliría su promesa. Esa es la parte más importante de cada uno de nosotros. Si queremos ver milagros, tenemos que confiar en Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que confiar en Dios. Si queremos vida eterna, tenemos que confiar en Dios. Porque la promesa de Dios es fiel y se permanece para siempre. Dios no cambia. En muchas ocasiones nosotros los seres humanos somos los que cambiamos. Pero Dios es un Dios de promesa y no es un Dios de mentira. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios poderoso. Dios cuando promete cumple sus promesas a cada uno de sus hijos. Ustedes quizás están aquí, los que están conectados. Quizás no fue casualidad. Quizás tuvieron una expresión o un sentir de que querían oír palabra de Dios. Y eso es confiar en Dios. Hoy estoy aquí presente, aunque mañana lo veré también. Pero Dios hay que confiar en Él, como nuestro Padre Celestial. Porque también le dijo a Abraham, a Isaac, que también le iba a dar muchos descendientes. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. Porque él tenía la fe de lo que el Señor le estaba prometiendo. Pero no le importó que fuera su hijo único. Ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. No le importó. Ya lo iba a hacer. Y Jesús le dijo, detente. Ya yo sé la fe que tú tienes. Así mismo nos dice hoy, detente. Yo sé la fe que tú tienes. Te dice hoy, detente. No pienses más. Detente. No lo hagas. Detente. Yo estoy contigo. Como estuve con Abraham, Isaac y con Jacob, también Él estará con cada uno de nosotros. Pero tenemos que fortalecer la fe, esa certeza, esa creencia de que Él es el que nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos para agradarle y para poder llegar a una vida eterna. Pero Abraham, que Dios tenía poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como Isaac hubiera vuelto a vivir. Porque Él es el dador de la vida. Él es el que nos da vida a cada uno de nosotros. Muchas personas están en que si yo no lo he visto, ¿cómo yo voy a creer en algo que no he visto? Pero si usted cree en un Dios de madera, que está clavado en una pared, que no habla, no escucha, no hace nada. Y si se cae de la pared, ya me hizo el milagro, me contestó. ¿Qué va a contestar? Dioses de madera no oyen, no ven, no escuchan, no piensan, no son inteligentes. El único que piensa, escucha, oye el clamor de cada uno de nosotros se llama Dios y Jesucristo. Que ese sí que nos escucha cuando le clamamos, cuando le pedimos. Ahí Él está para con cada uno de nosotros. Pero esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Pero Isaac confió en Dios
y por eso le prometió a sus hijos, Jacob y a Esaú, que Dios los iba a bendecir. Eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos caso y creemos y tenemos fe en nuestro Dios. Él nos va a bendecir. Y qué bueno que tengamos un Dios que nos bendice todos los días. Hay personas que se acuestan a dormir y por la mañana no se levantan. Hay personas que le suceden situaciones y claman a Dios y después, ay, Dios me escuchó. Dios me escuchó. Porque usted tuvo fe, porque usted confió en Dios, usted le dejó sus problemas a Dios. Y cuando nosotros dejamos nuestras cargas a nuestro Dios, todo es posible, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Todo es posible para el que quiera creer, porque si creemos, todo es posible para nuestro Dios. Porque Jacobo confió en Dios. Por eso, cuando yo ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios les iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios, porque confió en Dios, porque confió en sus promesas, porque confió en Él. Por eso nosotros, si vamos a hacer algo que sea en el nombre de Cristo Jesús, hagámoslo con confianza. Si vamos a un hospital, nos paramos en la puerta del hospital y a todo el que pase, mira, Cristo te ama, toma un tratado. Este es el lugar donde son estos tratados. Ves a tal iglesia. Dios te va a apoyar, Dios te va a respaldar. Si lo hacemos con fe, si lo hacemos mediante la fe salvadora de Cristo Jesús. Santo eres mi Dios. En el versículo 22, y para terminar, santo y poderoso eres Dios. Aquí nos va a hablar ahora de José. Miren cómo dicen. Versículo 22 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Y dio mandamientos acerca de sus huesos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, José había muerto. Sus huesos estaban en una caja. Esa encomienda se le hicieron a Moisés. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se llevaron esa caja con los huesos de José. Abraham murió, se desapareció básicamente. Quedó Josué. Cuando Josué llegó a la tierra prometida, él enterró esos huesos, porque esa era la promesa de Dios. Por eso cuando nosotros le prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo, porque ahí en adelante, en la guerra, fueron todas victoriosas y pudieron alcanzar las tierras prometidas. Tuvieron que pelear, tuvieron que hacer muchas cosas, muchos sacrificios, pasar el Mar Rojo, tuvieron que pasar el río Jordán. Pero era porque Dios estaba en el asunto. Y los huesos de Josué fueron enterrados allí. Pero miren cómo dice. José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones. ¡Ay, santo!
Eso es como cuando nosotros planeamos que queremos que el Señor, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, se haga. Eso hizo José. Él dio instrucciones de que sus huesos fueran puestos en honor a que el pueblo de Israel, ya él lo había hasta pronosticado, ya él lo había profetizado, porque José era una persona vidente de lo que era la palabra de Dios. Él leía el sueño de Faraón. Por eso es que el Faraón lo hizo el jefe del ejército y el segundo en mando de Egipto. Pero la promesa de él era que él sabía que el pueblo de Israel un día iba a salir de ese exilio, que iba a salir para las tierras prometidas. Y él dijo, pues llévese mis huesos y los enterrarán allá. Porque yo soy un hebreo también, porque yo soy un israelita. Por eso cuando nosotros prometemos algo al Señor tenemos que cumplirlo. Y esas promesas no se quedarán en el aire. Y esas promesas Dios las va a escuchar. Hermanos, el mensaje de esta noche es confiar en Dios. Que si nosotros confiamos en Dios, nuestras soluciones se van a resolver. Nuestras peticiones del corazón se resolverán. Nuestras peticiones que tenemos delante de Dios, todo eso Dios nos los va a cumplir si tenemos fe. Si confiamos en aquel que creó el universo, los cielos, la tierra y a toda la humanidad. Este era el mensaje que tenía para esta noche. Esperando que entendamos que en todo tenemos que confiar en Dios. Si queremos salvación, tenemos que confiar en Dios. Si queremos salvación, tenemos que confiar en Dios. Si queremos sanidad, tenemos que confiar en Dios. Para todo lo que nosotros hagamos en el diario vivir, tenemos que confiar en Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el mensaje que tenía para esta noche, así que vamos a orar por cada uno de los que están presentes. Aquí se me fue todos los nombres de las personas. Si alguno tenía una petición, no veo nada. Veo arriba nada más en los circulitos las caritas de cada uno de los hermanos que están conectando ahora mismo. La hermana Franco y ya yo había mencionado los otros tres. Pero si hay alguien que ha pedido alguna petición, yo rápidamente siempre chequeo el video. Y si hay alguien que pidió petición, lo apunto en la libreta de peticiones. Pero voy a orar por cada uno de ustedes en esta noche. Dios Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este mensaje que tú permitiste que yo traera, Padre Celestial. Te doy gracias porque como tú lo planeaste, así mismo lo llevé, Padre Celestial. Padre, bendice a cada uno de los que estaban presentes. Bendice a cada uno, Padre Celestial. Si alguno tiene alguna molestia, tiene alguna enfermedad, tiene alguna situación, Padre Celestial, este es el momento. Limpia los aires, limpia los ambientes, limpia los hogares de cada uno de ellos, Padre. Dales fortaleza, Padre Celestial, al que necesita. Dale al débil, Padre, más fuerzas aún. Padre, dale lo que necesitamos a cada uno de nosotros, Padre Celestial, para seguir en esta obra, para seguir militante a ti, Padre Santo, con obediencia, con dedicación, Padre Celestial. Eso es lo que tú nos envías y tú nos mandas a cada uno de nosotros. Te doy gracias, mi Cristo, te doy gracias, mi Dios, por ser bueno y bondadoso y para siempre tu misericordia. Mira los que están en la lista de peticiones, Padre, esperando que tú cumpla cada petición de cada uno de esos hermanos. Padre, porque ellos esperan una sanidad, ellos esperan un milagro, ellos esperan sanación, ellos esperan que tú resuelvas sus problemas, Padre Celestial, y tú eres el dador de cada una de las cosas que necesitamos cada uno de nosotros. Así que, Padre, confiamos en ti, por eso depositamos todas nuestras confianzas en ti, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios. Amén y amén.
Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será hasta mañana que tendremos el momento de ungir nuevamente la libreta en tiempo de oración. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.